porque eres nuestra esperanza, Señor. Gracias, Señor. Hoy queremos clamar, como dijo Moisés en Éxodo capítulo 33. Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos envíes allá, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque nos has hecho tu templo, Señor. Porque tú vives en cada uno de nosotros y eso es una realidad, Señor. Gracias, Dios mío. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Sea tu gloria en este lugar, Señor. Sea tu obra en nuestros corazones, sea transformándonos conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor del cielo, gracias. Tu bendición sea sobre la congregación, Padre, en todos los aspectos, Señor. Gracias, Señor. Bendita sea tu gloria. Te amamos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor por este nuevo día. Bienvenidos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Muy bien, mis hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, los que desayunaron, buenos días. Los que no desayunaron, bueno, que desayunen. Buenos días, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Qué alegría saludarles, verles nuevamente. A los que están desde casa también, bendiciones. Espero que también todo marche muy, pero muy bien. Muy bien, mis hermanos, vámonos ubicando, porque vamos a empezar el mensaje rápidamente. Por favor, salude a la persona que tiene ahí a su lado. Salúdelo. Regálele una sonrisa. Los solteros piquen el ojo, no mentiras. Una sonrisita, un saludo. Y bueno, muy bien. Ahora sí, les pido por favor, vamos a estar todos sentaditos y por favor vamos a estar en silencio, ¿vale? Vamos a estar muy atentos a la palabra en el día de hoy. Muy bien. Quiero empezar diciendo algo, y es que uno de los cambios más trascendentales que hay desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es el concepto de dónde se revela la presencia de Dios. Es uno de los cambios más trascendentales que tiene entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Por qué razón? Déjeme y le explico algo. En el Antiguo Testamento eran santos los lugares. Los lugares, es decir, Dios escogió revelarse a través de ciertos lugares. Sabemos que con el desarrollo de la ley y todo ese tema, se levanta todo lo que es el servicio a Dios en el tabernáculo, luego en el templo, en fin, y eran santos los lugares. ¿Listo? Y una de las cosas que demostró que el pueblo de Dios en cierto tiempo no agradaba al Señor era que Él retiraba su presencia de ese lugar. Retiraba su presencia de ese lugar. Los que pudieron ver el mensaje del miércoles me van a entender mejor, porque allí hablábamos claramente lo que pasó en Primera de Samuel, de cómo el arca del pacto es robada. Es robada, y ese era el orgullo, y ellos inclusive iban a la batalla, y ellos decían que si el arca de Dios estaba con ellos, serían invencibles. Pero decíamos el miércoles que ellos tomaron el arca como un fetiche, como un artículo de buena suerte. Y Dios dijo no, ni siquiera los defendió. En una primera batalla perdieron 4,000 soldados. Dijeron, bueno, pero si vamos con el arca somos invencibles. Fueron con el arca y Dios no hizo nada. Y perdieron 30,000 hombres en esa batalla. ¿Y cuál es el cambio que hay entonces ya en el nuevo pacto? En el nuevo pacto sucede algo muy importante, mis queridos hermanos. Y es que ya no son santos los lugares, sino las personas. Porque en el nuevo pacto el Espíritu de Dios viene a morar dentro de cada creyente. Imagínense ese cambio tan tremendo. Ya Dios no hace santos los lugares, sino hace santas las personas. Él ha decidido morar dentro de cada creyente. Sin embargo, quiero que me acompañe un momento solo para tener una referencia a Éxodo capítulo 25.
para que veamos lo que sucedía en el antiguo pacto, de cómo Dios quiso revelarse al pueblo. Esto es muy interesante, si algún día pudiéramos tener el tiempo cada uno en nuestro estudio, de verlo, de cómo Dios siempre ha querido estar cerca de los suyos. Mire lo que dice Éxodo 25, 8 al 9. Dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Aquí Dios le está hablando a Moisés. Pero es el deseo que usted ve, el deseo de Dios en ese versículo 8? ¿Qué quería Dios en ese versículo 8? ¿Qué manifiesta? Que Él quiere estar con su pueblo, que Él quiere vivir con su pueblo. Cuando uno mira la acomodación de cada una de las tribus de Israel y el arca del pacto, todas estaban alrededor del arca. Es decir, nos muestra que Dios es y desea que todos podamos verlo a Él como el centro de nuestra vida. Como alguna canción que cantamos bastante aquí en la iglesia. Y bueno, entonces, teniendo claro este concepto, podemos continuar con lo que hoy nos corresponde en la carta de Primera de Corintios. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que para todos hasta el momento es claro que hay un cambio trascendental, ¿cierto? En el antiguo pacto eran santos, ¿qué? Los lugares. Y en el nuevo son santos, ¿quiénes? Las personas. Ese es un cambio y qué bueno que se pueda llevar esto como principio de este mensaje. Y en razón a ese cambio es lo que Pablo va a argumentar en este capítulo 6 que vamos a ver hoy, porque cada persona es templo del Espíritu Santo. Y eso tiene mucho que ver con algo que a todos nos compete, y es la sexualidad. La sexualidad. No podemos tomar la vida sexual en vano o a la ligera si entendemos que mi cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto eran santos ¿qué? Pero ahora en el nuevo ¿son quiénes? Las personas. Entonces mi vida sexual tiene mucha relevancia. No la puedo tomar a la ligera porque si estoy en la fe voy a tener un entendimiento sobre qué es mi cuerpo, para qué es mi cuerpo, para quién es mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, él venía hablando en los versículos anteriores acerca de la gran obra de salvación que Dios hace, ¿verdad? Hablábamos de que Dios nos acepta como lleguemos, pero que no nos deja como llegamos, ¿verdad? Y eso incluye el uso del cuerpo. ¿De qué manera? Si estamos hablando de la sexualidad, y eso es un tema que vamos a estar hablando hoy y el próximo domingo inclusive, debemos saber que el sexo fue creado ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? El sexo fue creado por Dios, el sexo es un plan de Dios, pero si Dios creó el sexo, Él es el quien legisla la sexualidad, porque Él lo creó con un propósito. Lo vamos a hablar dentro de 8 días, pero le adelanto que el sexo tiene como finalidad, solo en el matrimonio, lo que es la procreación, pero también el deleite. El deleite. No se ponga colorado. Tenemos que decir las cosas como son. Es una realidad. La vida sexual está para el matrimonio y es para la procreación y para el deleite. Eso es una realidad. No tengamos temor de hablar las cosas claras entre cristianos. Porque a veces hacemos de ese tema como un tema tabú. Y entonces, no, eso no lo hablamos. No. Usted se sorprendería conmigo los alcances que ha tenido la mala educación sexual entre cristianos. Es terrible, pero bueno, hoy vamos a dedicarnos a otro tema, pero de eso vamos a hablar dentro de 8 días. Así que Dios desea que el sexo sea usado de una forma lícita, lícita. Si dentro de sus planes está casarse, déjeme decirle que es una bendición tener sexo lícitamente. Cuando no es así, nuestra conciencia nos aqueja. Pero debemos hacerlo con la persona que amamos, con esa persona que tenemos un proyecto de vida, con esa persona con la que queremos ver hijos crecer, hacer proyectos. Mire lo lindo que dice Génesis sobre Adán y Eva, dice que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban el uno al otro.
que no había nada oculto, no había secretos. Así que el sexo es una bendición cuando se hace de forma lícita. Pero recordemos un poquitico el contexto de lo que era la iglesia de Corinto. Recordemos, que ya lo había mencionado hace 8 días, Corinto era una ciudad en la que había muchísima promiscuidad sexual, pero muchísima, muchísima. La historia deja ver que, inclusive, yo les he dicho, había sexo sagrado, había prostitución religiosa. Entonces la gente iba y pagaba para tener sexo con prostitutas, pero eso era un tema de adoración a los ídolos de ese lugar. Imagínense lo que habían orgías y una cantidad de cosas. Entonces, por eso el Señor tiene que hablarles acerca de mi cuerpo es para Dios. No importa lo que pensara o cómo se había desarrollado la cultura hasta ese momento, no importa lo que la cultura apruebe el día de hoy, ni lo que apruebe el día de mañana, para nosotros los cristianos siempre será relevante lo que diga Dios acerca de todo. Porque eso debe dominar nuestra opinión y nuestras costumbres. Recuerde, si nosotros tenemos costumbres que claramente estén alejadas de la Biblia, ¿qué debe predominar? ¿Lo que diga la cultura o lo que diga Dios? Si somos creyentes, debemos ser guiados por lo que diga el Señor. Así que esto es lo que Pablo está intentando a través de estos versículos que vamos a estudiar acerca de la sexualidad. La sexualidad. Ellos tenían una vida sexual sumamente promiscua, desordenada. Y bueno, yo creo que eso hace mucho daño, ¿no? Ahora, quiero que vaya al capítulo 6 de Primera de Corintios y vamos a entrar ya de lleno al texto que hoy vamos a estudiar sobre Primera de Corintios. Y en el capítulo 6 me gustaría que me acompañe a leer los versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13 del capítulo 6. Dice el Señor, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Pablo empieza entonces a hablar, a instruir acerca de la sexualidad y el cuerpo como un instrumento de honra para Dios. Así que lo primero que quiero que hablemos hoy acerca de estos versículos es que, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar dos tipos de información. La primera, donde Dios habla claramente sobre algunos aspectos, ¿sí? Uno de esos aspectos, por ejemplo, es la idolatría, el robo, la fornicación. Pero hay otros que la Biblia no va puntualmente con eso. Y entonces, aquí tenemos que entrar a discernir, cuando la Biblia no habla puntualmente sobre hacer o no hacer algo, es donde entra lo que Pablo está diciendo en el versículo 12. A ustedes se les permite hacer cualquier cosa. ¿Sí? Es decir, los temas en los que no tenemos una claridad, aquí está lo que debe ser nuestro árbitro en esas decisiones. Y él dice, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Entonces, cuando usted no encuentre un concepto claro en la palabra sobre algo que usted tiene dudas si está bien o no delante de Dios, debe hacerse dos preguntas. La primera, la ley, es decir, la ley colombiana me lo permite, pero ¿me conviene? ¿Me conviene hacer eso? ¿Eso es bueno para mí? La primera pregunta que debe hacerse es esa. Es lícito, pero ¿eso me hace bien? La segunda es, bueno, es lícito, pero si Dios me pidiera que lo dejara, ¿lo puedo hacer en cualquier momento? Es decir, eso que quiero hacer puede llegar a dominarme de tal manera que si Dios dejara de decirme déjalo, ¿lo dejaría? Son dos preguntas que debemos hacernos en aspectos en los que no vemos una directriz clara en la palabra de Dios. Son los temas a los que llamamos los temas de conciencia, ¿sí?
los temas de conciencia. En la Biblia Dios ha dejado temas a la conciencia de cada creyente. Por ejemplo, por lo menos en la carta a los romanos veíamos que había un conflicto entre creyentes que decían que se debía seguir guardando la ley, se debía seguir guardando el día de reposo, el día sábado, y entre otros que decían, eso ya no hay que hacerlo. Había un grave conflicto porque unos decían, se burlaban de los otros, porque decían, esta gente es demasiado legalista. Y los otros menospreciaban a aquellos porque decían, ellos son demasiado débiles. Entonces siempre vamos a encontrar esos temas, y hay temas en los que creo que la Biblia nos dice, si es un tema primordial, como por ejemplo, Cristo es el Salvador, María fue virgen, todos esos temas que no podemos negociar, si en eso estamos de acuerdo, está bien. Pero hay otros temas que son secundarios, en los que podemos no tener un acuerdo, pero podemos seguir considerándonos hermanos. Y debemos respetar esas diferencias, porque a veces tendemos a menospreciar a los que piensan diferente a nosotros. Si es un tema secundario, ¿qué debe primar? El amor y el respeto. ¿Listo? Entonces, Pablo está diciendo que hay cosas que la ley puede permitir, pero no nos conviene. Y aunque eso se nos permita, yo no debo volverme esclavo de nada. Son dos preguntas que debemos hacernos en esos temas en los que la Biblia no tiene una dirección clara. Pero lo que sí va a decir Pablo es que el sexo sí es un tema donde Dios habla puntualmente. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo entendemos que la población de Corinto gozaba de mucha promiscuidad sexual? Tanto que había sexo religioso, sexo pagano. Entonces Pablo empieza a decirles que en cuanto al sexo, Dios sí ha hablado puntualmente. Puntualmente. Entonces, mire lo que sucede. Pablo dice, ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Eso dice el Señor a través de Pablo. Entonces, ¿qué podemos ver? Primero, ¿quién creó el cuerpo? El Señor, ¿cierto? Hay un salmo, creo que es el Salmo 138, que habla acerca de que mi embrión vieron tus ojos, tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Es decir, si usted hoy en día existe, no fue solo por digamos que sus papás lo hayan engendrado, sino porque también Dios lo entretejió usted en el vientre de su mamá. Y si usted hoy en día goza de un cuerpo con el cual va a gozar de una sexualidad, o si es que ya la está disfrutando, eso lo vamos a hablar ahora, pero ese cuerpo le fue dado por Dios. Y si Dios nos dio un cuerpo, Él tiene toda la autoridad para legislar sobre ese cuerpo. ¿Me hago entender? Es Él, porque si hoy en día tenemos cuerpo es gracias a Dios. Así que por eso debemos darle al Señor toda la voz y la autoridad acerca de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, voy a tocar un tema en el cual no me voy a quedar. Por ejemplo, el tema de los tatuajes. Miren, le voy a decir una cosa con toda la sinceridad, y esto lo digo habiendo estudiado la Biblia. No encuentro una prohibición tácita en la Biblia que diga de no tatuarse. Porque cuando se habla sobre los tatuajes, se habla sobre un texto de Levítico que dice donde no marcarás tu cuerpo, no los ajarás. Entonces quienes dicen que ese es el texto que prohíbe un tatuaje, están ignorando lo que sigue más adelante. Porque por ejemplo ahí dice que no te debes ajar, no debes honrar a los muertos con eso. Pero ojo, porque eso no quiere decir que tengamos libertad para hacerlo. Porque el cuerpo es ¿de quién? De Dios. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? No hay una prohibición como tal, pero tampoco hay un permiso. Así que eso es una cuestión entre usted y el Señor. Porque el dueño de su cuerpo es el Señor. Usted tiene que preguntarle a Dios, ¿estarías de acuerdo con que yo me haga esto? ¿Me hago entender? Entonces, tengamos en cuenta eso y muchas otras cosas, mis hermanos. Inclusive
hasta la forma en la que nos vestimos. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿esto te agrada? La forma en la que estoy, ¿te agrada? ¿Es algo que yo puedo estar con mi conciencia tranquila delante de ti? La forma en la que nos vestimos también habla de eso, porque mi cuerpo es ¿de quién? Del Señor. Antes de que sea de su cónyuge, ¿es de quién? De Dios. Y por eso tenemos que mirar cómo lo vestimos. Por ejemplo, el aborto. El aborto es algo incorrecto porque se está decidiendo sobre alguien que tiene su propio cuerpo. Algunas personas dicen, no, es que algunas mujeres dicen, es que es mi cuerpo. No, señora, porque ese bebé tiene una información genética diferente, tiene sangre, tiene órganos y ese cuerpo no es suyo. Dios ha permitido que las mujeres puedan procrear, pero eso no quiere decir que ellas puedan tomar autoridad sobre ese ser humano. No es correcto. ¿Por qué? Porque están decidiendo sobre la vida de otra persona. Este tema es tan preocupante, mis hermanos. Y ojo, porque algunos estudiosos llegan a decir que va a llegar el momento, mis hermanos, en que la humanidad va a ser tan poco moral que hasta va a decidir sobre los ancianos si deben seguir viviendo o no. Mucho cuidado con todo esto, porque esto es un tema de mucho cuidado. ¿Usted sabe quién pensaba así? Hitler. Hitler decidía quién era la mejor raza y quién no, y los mataba, hasta hacía experimentos como con las ratas. Entonces, tengamos cuidado porque el tema del cuerpo es un tema muy importante, ¿sí? Se dice, la mujer dice, es mi cuerpo y yo decido sobre eso. No es cierto, estás decidiendo sobre la vida de otra persona que tiene su propio cuerpo. Y el bebé tiene sus propios órganos vitales. Si una mujer quiere decidir, ¿por qué no se manda a quitar el útero? Ese sí es su cuerpo. ¿Por qué no se manda a quitar el útero y listo? Si quiere tener todo el sexo, no será agradable ante Dios que haga eso, pero por lo menos no va a andar quedando embarazada, ni va a estar abortando. Y ese sí es su problema. Entonces, es mejor, si no quiere tener hijos, entonces mándese a operar y de una vez no va a tener ese problema, ¿verdad? Sin tener que pasar por encima de la vida de otra persona. Según estos versículos que acabamos de leer, dice Pablo algo que es trascendental acerca del cuerpo. En el versículo 13 dice, al final, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. No podemos decir, es que este cuerpo es solo para eso. Es decir, pareciera que la gente tuviera en la concepción de la cultura, es que el cuerpo es para el sexo y nada más. Creo que no estamos lejos en la sociedad actual de ese pensamiento, ¿verdad? El reggaetón, todo ese reggaetón que a veces tiene unas letras que, uy, Dios mío, en serio que yo no sé cómo pueden, y bueno, las mujeres que tanto se quejan, pero ellas algunas ponen el reggaetón y se quejan del machismo, del ultraje, pero ponen esas canciones y les encanta, no todas, con el perdón de las damas, ¿sí? Pero entendamos, el cuerpo no fue creado solo para eso, ¿sí? ¿Tenemos una función sexual? Sí, la tenemos, pero no es solo para eso, ¿verdad? ¿Fue creado para quién? Y aquí es donde empezamos a hablar de lo importante. Para el Señor. Mi cuerpo es para el Señor. Para el Señor. Mi cuerpo es para el Señor. Mi cuerpo le pertenece al Señor. ¿Cómo está su salud, querido hermano? ¿Hace cuánto no va a un médico? ¿Hace cuánto no va a un odontólogo? Porque su cuerpo es para el Señor. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque este cuerpo es para el Señor. ¿Cómo se alimenta? ¿Qué come? No quiero ser legalista en ese aspecto, pero su cuerpo es para el Señor. Es para el Señor. Miren, acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5:23 y les quiero hablar algo acerca de este aspecto, que esto también es muy relevante para nosotros. 1 Tesalonicenses 5:23. Y ahí dice la palabra lo siguiente. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos,
Y que todo su, ¿qué dice ahí? ¿Qué más dice? ¿Y qué más? Ok, todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Mis hermanos, somos según la cosmovisión de Pablo, tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y sabe una cosa en la salvación? O todo se pierde, espíritu, alma y cuerpo, todo se pierde, o todo se salva, espíritu, alma y cuerpo. Tengamos cuidado con algo que inclusive sigue siendo escuchado en el día de hoy. Que no importa lo que hagamos con el cuerpo si ya el alma es salva. ¿Listo? Hay una denominación que todavía anda por ahí que dicen que cuando ya somos salvos, no importa lo que hagamos con el cuerpo porque igual ya somos salvos. Y eso no es verdad porque ¿qué dice aquí la Biblia? Lo acaba de leer. ¿Que todo qué? Todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. El gnosticismo era un tema que predominaba también la cultura de esa época. No importaba lo que se hiciera con el cuerpo, sino que lo importante era lo espiritual. Pero para nosotros hoy tiene mucha relevancia esto, porque la administración de mi vida de santidad también la debo ejercer ¿sobre qué? Sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo. Mi cuerpo también es parte de la salvación. Y ojo, porque aunque el día en que yo muera, si el Señor no viene antes, este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Va a ir a la tumba. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga un plan para restaurar ese cuerpo. Lo vamos a hablar ahorita. Así que, mire qué interesante eso, ¿no? Y es que el cuerpo es para el Señor. Mi cuerpo es un instrumento con el cual debo glorificar a Dios. A veces vemos el tema de la espiritualidad como algo netamente del alma, ¿sí? Como algo almático. Mis emociones, y eso está bien, no quiero decir que no, debemos cuidar nuestra alma, cómo estamos en cuanto al gozo, en cuanto al perdón, en cuanto a muchas cosas. Pero a veces decimos, no, el cuerpo no es importante, lo importante es mi vida espiritual. Y no es así, porque también la salvación abarca el cuerpo. Y eso tiene mucho que ver con la vida sexual. Si en esta iglesia hay personas solteras, ¿qué deben hacer acerca de la sexualidad? Guardarse. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que llegue el matrimonio. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, mis hermanos. Así la cultura diga otra cosa. Así sus mejores amigos digan otra cosa. Así las redes sociales muestren otra cosa. Si somos el pueblo de Dios, debemos tener en cuenta lo que dice Dios. Y el sexo es para el matrimonio. El matrimonio. Digámoslo frontalmente, es así. El matrimonio es un espacio donde se goza la vida sexual con limpia conciencia. Pero por fuera del matrimonio no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. Ahora leamos el versículo 14. Mire qué bello lo que Dios nos habla en ese versículo 14. Dice, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Mire que el cuerpo es tan importante que el Señor ha prometido que el cuerpo de los que han confiado en Él no quedará en el sepulcro. ¿Qué es la muerte, mis hermanos? ¿Quién me explica? ¿O qué entendemos por la muerte? ¿Qué es la muerte? La separación del cuerpo y el alma y el espíritu. Ya, hermano, amén. Amén, sí Señor, muy bien. Esa es la verdad. La muerte no es más que la separación del cuerpo y del alma. Eso es la muerte. Así que cuando el cuerpo ya pierde su vida, el alma sigue vigente. El alma sigue vigente.
No es que esa persona pierda toda concepción de una realidad. Algunas personas hablan acerca del sueño del alma, que dicen que la persona cuando muere ya no sabe nada de nada, porque está dormida. Yo disiento de esa postura, porque yo creo que los muertos, miren, déjenme hablar de algunos ejemplos por los cuales creo que el alma no queda dormida como tal. ¿Usted se acuerda de esa parábola que habla el Señor acerca de Lázaro y el hombre rico? Dice que había un hombre que se llamaba Lázaro y un hombre rico. Dice que ambos murieron el mismo día. Pero Lázaro había creído en el Señor, y eso es una parábola, y dice que Lázaro fue en ese momento al seno de Abraham. Y el rico fue al Seol, lo dice la Escritura. Pero mire que esa parábola nos deja ver que el hombre rico se encontró con su alma en un gran tormento. Y es más, dice esa parábola que le dice a Abraham, ¿es Abraham o Moisés? Creo que es Abraham. Le dice, Padre mío, ¿por qué no mandas a Lázaro para que venga y me refresque? Eso no es el sueño del alma, porque él recuerda quién era Lázaro. Es más, después le dice, está bien, entonces manda a alguien a mi familia para que los adviertan y crean y no vengan a este lugar. Eso no es un sueño del alma, porque recordaban a su familia. ¿Sí me hago entender? Por ahí hay otro texto en Apocalipsis, después de que nos está hablando después de la gran tribulación, y dice que las almas de los que fueron atormentados por el anticristo, dicen que sus almas Dios las guardaba debajo de su altar. Y dice Apocalipsis que esas almas le clamaban a Dios, Dios, ¿hasta cuándo nos harás justicia? Yo creo en lo personal que no existe como tal un alma adormecida que se quede en un estado dormido hasta que llegue su resurrección. No creo que eso sea así. Jesús le dijo a uno de los malhechores, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por ende, cuando el cuerpo se separa del alma, lo que muere, la muerte es la muerte del cuerpo, de este vehículo, de este cajón donde está el alma. Pero el alma no perece, ni pierde su conciencia de la realidad. ¿Listo? Entonces, ese cuerpo va a ser resucitado. Y recuerde, si todo nuestro cuerpo es propiedad de Dios y debe ser usado para la gloria de Dios, también el cuerpo será parte de la salvación. Como todo el cuerpo, como todo se salva, todo se pierde también. Si rechazamos a Jesús como el único Señor y Salvador, todo se perderá. El alma y el cuerpo irán a la perdición, todo. Miren, a veces la gente se sorprende cuando yo cito estos textos, porque yo quiero decir una cosa, a veces vemos a un Dios, Dios es amor, sí, 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 pero también Dios es un Dios justo. ¿Y usted sabe qué va a pasar con los cuerpos de los que mueren sin reconciliarse con Dios? Esas almas van a estar en el infierno sin su cuerpo, hasta que llegue el día del juicio, donde todas esas almas comparecerán delante de Dios y serán juzgados, y su cuerpo será resucitado para que vayan a la perdición con todo, con espíritu, alma y cuerpo. Todo se pierde. Entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero también los que creyeron en Cristo, ellos cuando mueren van a la presencia de Dios, pero cuando llega la resurrección, Dios resucita sus cuerpos. Y es un cuerpo glorificado, no es el mismo cuerpo. Le voy a dar una buena noticia y usted se va a reír. ¿Allá? Usted no me va a ver calvo. Va a tener tremenda melena. ¿Sí? Porque mi cuerpo va a ser glorificado. No es un chiste, pero la verdad, aquellos que murieron sin un brazo, aquellos con una enfermedad, aquellos que estuvieron en silla de ruedas, eso ya nunca más va a estar en sus vidas, porque es un cuerpo glorificado. Miren qué importante es el cuerpo, porque el cuerpo hace parte ¿de qué? De la salvación. Entonces, uno de los efectos de la entrada del pecado inclusive a la humanidad fue eso, la muerte. ¿Desde cuándo está la muerte en la humanidad? Desde que entró el pecado. Desde ahí entró la muerte en la humanidad. Antes de eso la muerte no existía. Adán y Eva no se enfermaban y el pecado afectó el cuerpo también, llevándolo al deterioro y a la muerte.
Así que la salvación también provee la restauración del cuerpo para la gloria de Dios. Todo nuestro ser tiene un destino de gloria. Ya no habrá enfermedad ni envejecimiento. Aquellos que se echan que la cremita, que la patica de gallina, ya van a descansar de toda esa vaina porque ya no es necesario. Ya no es necesario un cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo será transformado en uno que será inmortal. Inmortal. ¡Qué bendición! La salvación es algo precioso, hermanos, precioso. Porque perdona al culpable, lo santifica, le da una nueva vida y le promete un nuevo cuerpo de gloria. ¡Qué bello esto, hermano! Momentos tristes, un velorio. Momentos tristes, ver a alguien que queremos partir. Pero le voy a decir una cosa, yo como pastor he oficiado varias ceremonias en funerales. Pero no es lo mismo ver morir a un santo que a un incrédulo. No es lo mismo. Las palabras que yo como pastor doy en un funeral de un creyente no son las mismas que un funeral de un incrédulo. Porque cuando muere un creyente, debe embargarnos un sentimiento de alegría, porque se consuma la victoria de Jesús en la cruz. Uno más por los cuales Él murió, está con Él. Está con Él. Y está en dicha, está en gloria, está en alegría. Nos quedamos llorando, claro, nos duele, pero esa persona está en el mejor estado en el que puede estar cualquier persona. Sin embargo, cuando muere un incrédulo, le voy a decir si algún día de pronto a usted le toca unas palabras. No debemos hablar de la vida religiosa de esa persona, sino debemos invitar a los que están vivos a que se reconcilien con Dios. Ahí le doy esa clave, porque añadiríamos tristeza sobre tristeza, ¿sí? Pero si es bueno, y lo hago, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Yo les pregunto, ¿a dónde iría su alma? Y la gente empieza como a meditar, oiga, sí, porque yo pienso que una de las cachetadas más duras que nos da la existencia es ver un muerto. Porque uno vive la vida chévere, disfruta, uno comparte, uno tiene una vida, pero cuando ve a alguien cercano morir, uno como que, uy, un momento, esto es realidad, la muerte es algo real. Y ahí tenemos que preguntarnos, si me tocara a mí hoy, ¿dónde iría mi alma? Lo cierto es que ninguno sabe cuándo va a morir. Nadie sabe. Pero hay gente que pareciera que supiera. Porque uno les dice, oiga, ¿cuándo se va a comprometer con Dios? Mañana. No, de pronto dentro de un mes. ¡Wow! O sea que usted sabe cuándo va a morir. Hay gente que pareciera que supiera eso. ¿Y qué pasa, hermano? Si usted sale aquí y Dios no lo quiera, ¿a dónde va? Nadie sabe lo que va a acontecer mañana. Nadie sabe, lo dice Santiago. No se jacten del mañana, pues no saben lo que ha de traer cada día. No se jacten de eso. La muerte es algo que nadie sabe. Nadie sabe, por más inclusive que haya gente con una enfermedad terminal, Dios lo puede sanar. Dios lo puede levantar. Gente desahuciada, yo he visto gente y ¡pum! Dios los levanta. Lo he visto. Como hay gente muy sana que al otro día no está. Los dos extremos. Por eso, tengamos siempre en cuenta lo importante de la oportunidad del día de hoy. Hoy es el día. ¿Que cuándo se va a comprometer con Dios? Hoy, hermano. ¿Cuándo se va a reconciliar con Dios y va a buscar la voluntad de Dios? Hoy. Mañana no, hoy, el día es hoy. Vayamos un momento, por favor, a Romanos 8, 29, 30, para cerrar este tema del cuerpo glorificado. Y miremos cómo lo describe el Señor allí, que es muy bonito. Romanos 8, 29, 30. Dice la palabra, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Por qué estoy citando este texto? Porque al final del versículo 30
Esto es lo que llaman en teología la cadena del eslabón de la salvación. Aquí está toda la cadena de la salvación. Y el último eslabón, el final de esa cadena, se llama la glorificación, la gloria. Pablo no dice que esa glorificación es medianamente posible. Él lo da algo como hecho, porque él dice, y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Él lo da como tan seguro como que ya sucedió. El último eslabón de la salvación es llegar a ser glorificados por Dios. Y esa glorificación es la transformación de este cuerpo. Usted sabe que, miren, estas manos, sus manos, estos ojos, sus ojos, si usted ha creído en Jesús, van a ver al Señor. Imagínese la dimensión de eso. Estos ojos van a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este cuerpo, que si muero se va a consumir, pero Dios me va a dar un nuevo cuerpo y lo he de ver en gloria y en majestad. Es el último eslabón. ¿Se acuerda qué pasó con Jesús después de que resucitó? Que no lo reconocían. Porque tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Ya no hay hambre, ya no hay enfermedad, ya no hay tristeza, ya no hay llanto. Es el mejor estado en el que puede vivir una persona. Leamos versículos 15 y 17. Dice el Señor allí en 1 Corintios 6, 15 y 17. Pregunta, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Mis hermanos, si usamos el cuerpo para la promiscuidad, debemos tener en cuenta que eso va a tener un impacto en nuestra vida espiritual. Eso va a tener un impacto en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? En primer lugar, mi cuerpo que le pertenece a Dios es también un miembro de Cristo. Este cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que lo que hagamos con este cuerpo sea una expresión de Cristo. Una expresión de Cristo. Su espíritu mora en nosotros. Por eso no podemos usar nuestro cuerpo para el sexo ilícito. Nuestra vida sexual también hace parte de una respetuosa administración de la honra que Dios merece. No puedes querer honrar al Señor y vivir una vida sexual desordenada y por fuera de los lineamientos divinos, porque el cuerpo hace parte de la administración de santidad. No podemos dejar el cuerpo como algo aparte. Ya lo leímos en Tesalonicenses, todo su cuerpo, todos ustedes, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces no podemos decir, no importa que peque con el cuerpo porque igual soy salvo. No, pilas, porque eso es un mal entendimiento de la salvación. Todo lo que soy involucra mi llamado a santidad, todo, mis pensamientos, mis palabras, lo que hago con el cuerpo, todo involucra la salvación. Antes de ser fiel a una persona o someternos a alguien en una relación, debemos entender que hay alguien mucho mayor que está por encima de cualquier aspirante, y es Dios. Es Dios. Y Él es el dueño de mi cuerpo, el dueño de mi vida, y por eso todos mis afectos y prioridades deben ser fieles a Él. Fuimos destinados a ser la esposa, la prometida de Jesucristo. Por eso debemos guardarnos para Él. Los solteros, mírenme los solteros, hay que esperar hasta que llegue el momento indicado por Dios. ¿Listo, solteros? Y estar soltero es una bendición. Cada estado tiene una bendición diferente. Los casados, mírenme, disfruten de la vida sexual con su esposo, con su esposa. Disfrútenlo, porque eso hace parte de la bendición de Dios. Los solteros, nada. Chicos y chicas, nada. Guardarse para Dios. Porque su cuerpo le pertenece a Dios.
Los casados, sí, bien, hay que tener la vida sexual. Sí, claro. Hay que disfrutar la vida sexual. Lo vamos a ver, usted se va a sonrojar el próximo domingo, las cosas que dice la Biblia acerca de la vida sexual en el matrimonio. Sé que muchos se van a sorprender que la Biblia diga eso, pero es la palabra de Dios. Por eso lo que le estoy diciendo lo digo con toda tranquilidad. Porque no tenemos que ni hablar de más ni menos sobre lo que Dios dice sobre ese tema. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace 8 días? Que lamentablemente quien educa sexualmente hoy a nuestros hijos es el mundo, quienes no tienen temor a Dios. Pero nosotros que tenemos el temor de Dios y tenemos al diseñador de la vida sexual, debemos seguir sus lineamientos, porque ahí es donde hallamos la bendición de Dios. Casados, nada de con otra persona. Nada. Usted cuide siempre esa parte tan importante del respeto, porque construir confianza es muy difícil, pero romperla es fácil. Los casados, honren, guarden sus amistades, nada de confiancitas con mujeres que no sean su esposa, las mujeres también, que mi gordo, que mi cuchicuchi, que mi bebé, a personas que no son ni su esposo, nada de eso, nada. Caballeros y damas, en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Que andar abrazando a las personas, no, lo preferible, si no es su esposa, saludito de mano, o su esposo. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso, mis hermanos. Muy cuidadosos con eso. Yo tuve un pastor cuando era joven y nos hablaba mucho de eso. Decía nada de, por ejemplo, le decía a los novios, nada de citas por ahí a solas y en lo oscuro. Si ustedes van a salir, traten de siempre que haya gente porque la carne es débil, decía, él hablaba claramente. Nada de darse de salidas por ahí donde no hay nadie porque en cualquier momento se pueden perder el año. Entonces, mis hermanos, qué bueno que la Biblia nos hable de la sexualidad. Qué bueno, qué bueno. Y les insisto, esperen el momento de Dios. Esperen el momento de Dios porque va a ser muy especial. No todo en la vida gira alrededor del sexo. Creo que una de las cosas que Satanás ha planeado para la generación de este tiempo es hacernos creer que somos solo máquinas para tener sexo. Y hay mucho más que eso. Está el romanticismo, la generosidad, la caballerosidad, el respeto. Hay tantas cosas bellas que pueden haber en una pareja, pero solo para tener sexo. Va a haber un día, y eso es lo que está pasando, que se cansaron de tener tanto sexo que ya no saben qué hacer. ¿Usted sabe que hay lugares donde tienen sexo con animales? ¿Sabe eso? Bares donde los abren y la gente dice, yo quiero tener sexo con un caballo, con un animal. Porque ya nada les satisface, han explorado tanto su vida sexual que ya perdieron el rumbo. Por ejemplo, la pornografía hace eso, ¿sabe? La pornografía hace que las personas que la consumen pierdan la capacidad de amar. Porque ya no ven a las personas como una creación divina, sino como un artículo de placer. Entonces démonos cuenta de cómo Dios nos está protegiendo de caer en ese abismo tan profundo de la vida sexual desmedida y aparte de los límites de Dios. Finalizo con versículos 18 al 20 y con esto finalizamos. Pablo llega a una conclusión. Dice 18 al 20, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Qué bellas conclusiones. Miremoslas rápidamente. Lo primero que le dice al creyente de esa época y a nosotros es, mis hermanos, huyan del pecado sexual. Salgan corriendo. A veces lo más valiente que uno puede hacer es huir en casos como ese. No se quede contemplando, no se quede pensando, ¿será que sí, será que no, será que me está diciendo esto o no? Si usted ve que el pecado sexual está llamando a su puerta, haga como el Tino, salga volando, corra, huya de ese lugar. Eso es lo más valiente y lo sensato que podemos hacer cuando el pecado sexual está tocando la puerta de nuestra vida. Huyamos,
que hay un momento en el que el dominio propio nos va a jugar una mala pasada. Nuestra carne nos va a dominar y vamos a caer si no sabemos huir. Debemos huir. Hay un momento en el que todavía podemos decir, me voy. ¿Sí? Hermanos, yo encuentro en este tema que a veces hay falta de fe. ¿Y a qué me refiero? Que hay personas que deciden hacer cualquier cosa a cualquier costo porque ya no le creen a Dios. Ya no creen que Dios tiene un plan. Entonces buscan cualquier cosa, hacer cualquier cosa, porque dicen, no, ya Dios de esto, Dios se olvidó de mí. ¿Usted cree que Dios se va a olvidar de eso? Dios no se olvida, Dios tiene un plan para usted. Créale al Señor. ¿Sabe quién le está hablando ahí? La serpiente. Satanás le dijo a Eva, ¿con que Dios os ha dicho que se guarden hasta el matrimonio? No, lo que pasa es que Dios sabe. Satanás empieza a argumentar y a decir una cantidad de mentiras. Entonces, creámosle al Señor. ¿Por qué? Porque aquí hay otra razón importante y lo dice Pablo ahí. Somos templo del Espíritu Santo. Mis hermanos, la presencia santa y gloriosa de Dios vive dentro de cada creyente. Honremos la presencia de Dios. Honremos que Él nos ha sellado, que ahora Él mora dentro de nosotros. Honremos al Dios que nos ha hecho su templo. Este cuerpo es templo del Señor. También Pablo dice que ahora tenemos un dueño, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No podemos decidir sobre el cuerpo sin haberle preguntado al dueño del cuerpo. Señor, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Y honremos con nuestro cuerpo a aquel que nos compró por un alto precio, mis hermanos. El Señor murió en la cruz por los inmorales, por aquellos adictos a la pornografía. El Señor murió en la cruz por aquellos que fueron adúlteros, por aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. El Señor murió por todos ellos para darles una nueva vida, para darles una vida santa, un propósito, para rescatarlos del engaño del pecado. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por este tiempo en el que nos has estado hablando muy puntualmente acerca de nuestra sexualidad, Señor. Permítenos, Señor, entender que este cuerpo es tuyo, Señor. Que no fue creado solo para la vida sexual, sino primeramente para ti, Señor. Padre, ayuda a aquellas personas que el mundo les ha afectado tanto su percepción de la sexualidad, que hoy se sienten vacíos, insatisfechos, que se sienten sin control inclusive, Señor, pero permite que a partir de este día ellos puedan recibir el dominio propio que proviene de ti, Señor, y puedan creerte que tú tienes un plan para nuestra vida sexual, Señor. Padre, gracias. Queremos alinearnos a lo que tú has decidido sobre nuestra vida sexual y entender que este cuerpo es para ti primeramente, Señor. Por eso lo debemos cuidar qué comemos, debemos cuidar cómo nos vestimos, debemos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, debemos cuidarnos de la promiscuidad sexual. Señor, te ruego hoy por los solteros de la iglesia, Señor. Padre, dales la fortaleza, la madurez para huir cuando el pecado sexual esté llamando a sus puertas, Señor. Y si aquí hay alguien que esté involucrado en eso, Señor, oramos para que el arrepentimiento venga a sus vidas y puedan elegir tu camino, un camino de fe y de obediencia. Oro también por los casados que se sientan tentados en la vida sexual, Padre, a ser infiel a su pareja. Hoy oro por ellos, oro por mí, oro por mi esposa, oro por nuestros matrimonios, para que, Señor, nos guardes de caída. Tu palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Por eso, Señor, hoy como matrimonios te pedimos, Dios, guarda nuestro hogar sin mancha, sin mancilla, sin ningún tipo de impureza, Señor. Guarda nuestra vida sexual, Señor. Y ayúdanos a honrarte con nuestro matrimonio, Señor, porque ha sido planeado solo para un hombre y una mujer. Bendito Dios, gracias. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos compraste del mercado, Señor, cuando éramos esclavos, también en nuestra área sexual. Oramos para que hoy traigas libertad, Señor. Hemos hablado de algunos temas y sabemos que este tema tiene mucha profundidad, Señor. Pero oramos por aquellos que por algún motivo han caído en oscuros pozos de perversidad, Señor. Sácalos de ese profundo pozo, Señor,
y tráelos a la santidad que nos da tu Espíritu, Señor. Oramos por ellos, Señor. Si en este lugar hay personas que han experimentado el masoquismo, el sadismo sexual, Señor, oro para que ellos resistan y renuncien a esas prácticas, Señor, y puedan tener una vida sexual totalmente alineada a tu voluntad, Señor. Tenemos que ser claros, algunos temas son crudos, pero Señor, el mundo educa a la sociedad como ellos quieren, pero nosotros queremos ir con tu palabra, Señor. Padre, gracias. Señor, hoy reconocemos que este cuerpo es tuyo. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, Señor, hoy reconozco que este cuerpo no es mío, es tuyo, Señor. Y te doy gracias por hacerme tu propiedad, porque has destinado inclusive que este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado. Gracias, Señor, aun por esas enfermedades que podemos padecer hoy en día, pero algún día llegará la victoria contundente sobre toda enfermedad cuando recibamos ese cuerpo, Señor. Ya no habrá muerte, no habrá enfermedad, ni más llanto ni lágrimas. Gracias, Señor. Mi cuerpo es para ti, Señor, para tu gloria, Señor. Padre, ayuda a aquellos a que se guarden hasta que llegue el momento indicado. Y, Señor, te amamos por este tema que tanto bien le hace a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor por este tema. Mis hermanos, finalmente, algunos anuncios rápidamente para ser despedidos. Recordarles las inscripciones al seminario teológico, que ya arranca las clases este martes. Ya arrancan las clases. Usted todavía puede acercarse el martes e inscribirse. Ojalá usted lo pueda hacer. Es un seminario muy bueno. Le quiero decir que mi esposa y yo salimos graduados de allá. Freddy también está terminando ya este semestre, su último semestre. Y quiero invitar a la iglesia, para los que quieran profundizar más en la palabra de Dios, creo que es un buen regalo que se pueden hacer a sí mismos. ¿Saben cuánto está el semestre? En 150,000 pesos. Es bastante económico y quiero decirle que es un seminario muy centrado, muy bueno y bueno, lo recomiendo, ¿vale? Entonces, para los que puedan estar ahí, al final se pueden acercar y les doy más información. Finalmente, aquellos que deseen apoyar voluntariamente este ministerio con sus ofrendas, queremos agradecerles y vamos a orar por nuestra economía. Señor, gracias por las finanzas de cada uno de nosotros. Oramos hoy, Señor, que tu favor y tu bendición esté con cada uno de nosotros, Señor. Protégenos de la ruina, de la escasez. Danos la sabiduría para administrar sabiamente los recursos, Señor. Y gracias por toda tu provisión, Señor. Bendice hoy al dador alegre, Señor. Bendice hoy al que apoya a tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Una feliz semana. Bendiciones a todos.